El Banco Central de la República Dominicana presentó su más reciente estimado de la evolución del indicador mensual de actividad económica que, tomando mayo versus mayo del año pasado, fue de 3.1%. 3.1% significa una recuperación con relación al 1.7% registrado el mes anterior. Ahí hay un tema estadístico porque en los meses de abril y marzo de este año, cuando usted compara marzo contra el otro marzo, se da cuenta de que hubo un crecimiento muchísimo, digamos, muchísimo mayor, muchísimo más alto, por el hecho de que, pues, en el año pasado se registró en ese año Semana Santa en marzo y por eso, en términos estadísticos, era más fácil alcanzar un mayor ritmo de crecimiento este año porque este año no se celebró Semana Santa en marzo. Ahora, se celebró en abril. Entonces, por eso abril registra un mayor ritmo de crecimiento comparado con el abril del año pasado. Ahora, por eso lo más importante es darle siempre seguimiento a lo acumulado. El indicador mensual de actividad económica acumulado 2.6%. 2.6% muestra una ligera mejoría con relación a los primeros 4 meses del año, que fue 2.5%. En esta oportunidad, con la mejoría del mes de mayo de 3.1, el acumulado a mayo, es decir, enero, febrero, marzo, abril, mayo, primera parte del año, entonces tenemos un acumulado de 2.6%, ligeramente superior al 2.5% acumulado al mes previo. De tal manera que la economía está creciendo por debajo del ritmo de crecimiento potencial. Recuerden que el ritmo de crecimiento potencial es el 5%. Ese es el ritmo de crecimiento de largo plazo. Ese ritmo de crecimiento que usted toma las últimas 3 décadas, le calcula la evolución del Producto Interno Bruto, calcula lo que es la tasa de crecimiento y usted tiene alrededor del 5%. Hay otras formas de hacerlo que no es tan sencillo como esa, pero esta es una buena aproximación. Una aproximación que usted le puede decir cuando usted ve, por ejemplo, estas tasas de crecimiento que tenemos de 2.6%, fíjense que es casi la mitad un poquito más de la mitad de lo que es el potencial del 5.1%. Fíjense acá, sin embargo, aquí en este periodo del año 2024, principalmente es a partir de pues, el mes de mayo comienza a registrarse una variación importante en estos meses. Luego vemos una desaceleración del ritmo de crecimiento. Ya en los últimos meses del año 2024 vemos una desaceleración específicamente desde octubre del año pasado. Vemos cómo comienza a desacelerarse el ritmo de crecimiento de la economía y llega a febrero 0.7%. Como les señalé, es estacional, pero se veía claramente una tendencia descendente. Este mejora, pero vamos a ver qué pasa con junio. Vamos a ver qué pasa con junio en la economía dominicana. Hay que recordar que enero, febrero, marzo, Estados Unidos fue una caída, lo que se registró. El primer trimestre de los Estados Unidos fue una caída. Primero se dijo que era 0.3% la caída, luego se corrigió y se dijo que menos 0.5%, es decir, medio punto porcentual se perdió del Producto Interno Bruto y es por toda esa turbulencia vinculada con la errática política arancelaria de los Estados Unidos que ha generado una situación de incertidumbre con relación a decisiones de inversión, consumo, etcétera, y por eso se ha ido desacelerando. Eso no quita que la economía de los Estados Unidos siga muy cercano al pleno empleo. La tasa de desempleo de Estados Unidos es de 4.2%. Se crearon alrededor de 140,000 puestos de trabajo el mes anterior, pero todavía se puede decir que está bien el ritmo de actividad económica, pero hay una desaceleración. Hay una desaceleración en los Estados Unidos y eso influye sobre la economía dominicana. Entonces, lo que estamos viendo acá, y lo podemos visualizar de esta forma, donde aquí coloco el 5% del potencial. Fíjense cómo en los últimos meses del año 2024 y en todo lo que va a 2025, sacando este pico acá, pero estamos ante una situación donde el crecimiento está por debajo del potencial. El crecimiento está por debajo del potencial, al igual que sucedió desde el
tercer trimestre y principalmente el cuarto trimestre del año 2022 y el primer semestre del año 2023, fíjense ahí, esto está vinculado con una política monetaria muy restrictiva que se aplicó para apreciar la tasa de cambio en este periodo del 2022-2023. Hubo una aplicación de una política monetaria muy restrictiva, hubo una sobreapreciación de la tasa de cambio y eso repercutió negativamente sobre el ritmo de crecimiento. Recuerden que luego ya en mayo o inicio de junio se comenzó a flexibilizar los agregados monetarios y eso ayudó, con cierto rezago, pero ayudó a que ya en el primer trimestre del año 2024, entonces la economía comenzara a registrar un mayor ritmo de crecimiento. Eso es un punto importante a tomar en cuenta porque Milton Friedman, profesor de economía de la Universidad de Chicago, nos mostró, nos enseñó claramente de que la política monetaria tiene un efecto que es rezagado y variable, de tal forma que usted inyecta, por ejemplo, ahora liquidez en este mes y eso viene a tener un impacto 3 meses después, 4 meses después, que fue lo que se vio acá en el caso de la inyección de liquidez en este periodo acá, que fue hacia inicio de junio, final de mayo, inicio de junio, se comenzó a inyectar liquidez, pero por varios meses más todavía se mantuvo un ritmo de crecimiento por debajo del potencial. O sea que a pesar de que se inyectaron, en ese momento se anunció 200,000 millones de pesos, en realidad la actividad económica se expandió aquí alrededor de 2.4% entre junio y diciembre del año 2023. Y no fue sino a partir de este primer trimestre del año 2024 que comenzó a registrarse un crecimiento de alrededor del 4%. Entonces ahora lo que tenemos es una situación donde la economía está creciendo por debajo, muy por debajo del 5%, que es el potencial, y ese crecimiento que está muy por debajo, específicamente, y aquí está ese crecimiento promedio del 2.6%, esto lo que estamos diciendo es que lo que muy probablemente ocurra este año es un crecimiento que va a estar definitivamente por debajo del 5%, pero también estará debajo del 4.5%, estará debajo del 4% e incluso va a estar por debajo del 3.5%. Y eso lo voy a explicar por qué con esta tabla. Miren, esto es el indicador mensual de actividad económica, el IMAE. Estas son las tasas de crecimiento del mes de mayo. Fíjense que en este caso lo publicaron el mes de mayo, el mes de abril no lo publicaron. Y esas son de las cosas que yo le pido al Banco Central que mantenga siempre lo que es la consistencia en las publicaciones, porque a los agentes económicos les gusta disponer de toda la información, no porque a un mes le haya ido mal, no lo publiquen ese mes en particular solo, como fue el mes anterior, el mes de abril, el crecimiento fue únicamente de 1.7 y entonces se publicó agregado. Entonces decirle a las autoridades que eso no vale la pena que hagan eso porque uno puede hacer el cálculo. Lo único que es siempre aproximado por el hecho de que hay unos cambios de base que hace que sea difícil hacer el cálculo exacto, pero aproximado se puede calcular perfectamente. Entonces, eso es lo que le dice a usted cuando uno ve esta tabla, es que este mayo, que fue de 3.1, entonces lo publican. El de 1.7 no lo publicaron el mes de abril. Entonces, mi recomendación a las autoridades es que lo publiquen. Entonces, vamos a tomar enero-mayo. Nos olvidamos este mayo, como no nos publicaron abril, nos olvidamos de él y nos concentramos en este enero-mayo, que sería ya el acumulado de, digamos, las diferentes tasas de crecimiento a los primeros 5 meses del año. Fíjense que es 2.6%. Recuerden que el potencial es ¿cuál? El 5%. Entonces, el 5%. Vamos a comenzar con el sector construcción. El sector construcción es el sector más importante de la economía dominicana porque tiene un peso de alrededor de 14-15% del Producto Interno Bruto. Ese es un sector que obviamente si le va bien al sector construcción, le va bien a todo el país. Entonces, por eso es bueno darle seguimiento de una forma bien estrecha a ver lo que está sucediendo. Miren acá. Sector construcción está manteniendo su ritmo de caída. En vez de tener un ritmo de crecimiento, tenemos una contracción del sector construcción en enero-mayo.
Recuerden que el sector construcción se mide como venta de varillas, el venta de cementos y cualquier otro elemento vinculado con construcción, pintura, etcétera. Pero esos dos primeros elementos que les señalé, varillas y cementos, son los dos más importantes. Y lo que se está viendo es que hay una contracción de ese tipo de productos y las ventas de esos productos pues influye sobre la caída del indicador mensual de actividad económica para el sector construcción. Si el sector construcción está registrando una variación negativa, definitivamente no es posible crecer en el entorno del 5%. O sea, es algo sumamente complicado alcanzar un ritmo de crecimiento del 5%. Y se lo voy a mostrar con los datos del año 2023 y 2024. Miren, el sector construcción, fíjense acá, 0.9%, y lo que creció la economía 2.2%. En este subió de 0.9 a 2.1% y entonces ahí sí logró alcanzar el 5%, claro, porque hubo sectores como hoteles, bares y restaurantes que en el 24 y en el 23 crecieron alrededor del 10%. Pero volviendo ahora a lo que sería el tema, perdón, le estaba mostrando la otra tabla, aquí. Construcción, fíjense acá, 0.9% y aquí tenemos lo que sería el crecimiento de 2.1%, el 0.9% del 23 del sector construcción, fíjense que es compatible con un nivel de crecimiento muy bajo en la economía, 2.2%. Este que ya es mayor, 2.1%, llegó al 5%, no porque le estaba empujando mucho, sino porque hubo otros que registraron buen ritmo de crecimiento, como fue, por ejemplo, manufactura, que había sido negativo en el 23, fue positivo en el 24. Ahora, si pasamos a ver lo que es enero-mayo, fíjense, construcción menos 1.5%. Es lógico que aquí tengamos solamente 2.6%, menos 1.5%. Pero miren, manufactura local también, 1.7%, muy lejos del 5%. Es positivo, pero está muy lejos del 5%. Comercio es razonable, 3.7%, razonable en el sentido de que estamos por debajo del 5%, pero estamos por encima del 3%, incluso del 3.5%, que es la nueva proyección de crecimiento para este año del gobierno dominicano, 3.5%. Entonces, comercio es razonable. Ahora, lo preocupante también, además de construcción, es que estamos viendo una desaceleración de hoteles, bares y restaurantes, donde solamente tenemos un crecimiento de 2.6%. Cuando lo comparo con el 2023 y 2024, que es en promedio alrededor del 10%, fíjense que es una desaceleración importantísima lo que se está registrando en la economía dominicana en materia de turismo, una desaceleración significativa. Y eso, a pesar del extraordinario esfuerzo que están llevando a cabo las autoridades del Ministerio de Turismo, tratando de sustituir los turistas norteamericanos por turistas latinoamericanos. Y eso se lo habíamos señalado, le habíamos dicho, mira, esta incertidumbre que está provocando la política de los Estados Unidos, política no solamente arancelaria, política migratoria, incluso también la situación que se está viviendo con la reforma fiscal que quiere llevar a cabo Donald Trump, todo eso hace que las personas se prefieran quedar en Estados Unidos, no salir. Porque imagínense si después no te dejan entrar en caso de que tú quieras visitar a tus familiares aquí y puedas tener problemas. Entonces dices, mira, mejor me quedo aquí tranquilo. Además, puedes llegar a una situación donde yo perder el empleo, entonces prefiero quedarme aquí. El Ministerio de Turismo está tratando de traerse a los turistas argentinos, a uruguayos, etcétera, pero se sabe que no tienen el mismo poder de compra. No es lo mismo un turista argentino que un turista norteamericano, aunque es muy positivo que venga y es positivo que disfrute de nuestra isla, pero en términos de impacto al valor agregado es menor y por eso se ve aquí como el crecimiento del sector se desacelera y ahora es solamente 2.6%. Entonces, eso influye también en el hecho de que tengamos solamente un crecimiento del 2.6% de la economía dominicana y que lo que se prevea es un ritmo de crecimiento para el año completo que definitivamente va a estar por debajo del 3.5%. Recuerden que el gobierno comenzó con una estimación este año, 4.5%. Luego dice el fondo, bueno, en vez de ser 4.5 será 4.
Entonces el gobierno dice, bueno, va a estar entre 4 y 4.5. Entonces luego dice el gobierno, no, mira, va a estar entre 3.5 y 4. Y ahora dice el gobierno, no, mira, va a ser 3.5%. Cuando hablo del gobierno, hablo del Banco Central también, porque hacen los cálculos juntos. Entonces es 3.5%. Nosotros hemos sido consistentes, le hemos dicho, mira, va a quedar entre 2.5, 3%. En el mejor de los casos puede ser 3, 3.1%. ¿Qué se tendría que cumplir? Mire, yo le hice el cálculo, y se lo coloqué, vamos a ver aquí, se lo coloqué acá, lo que sería el posible ritmo de crecimiento para la economía dominicana y le digo, mira, va a quedar entre 2.5, 3%, pudiera quedar con más probabilidad alrededor del 3.8%, perdón, del 2.8%, en el mejor de los casos pudiera estar 3.1%, pero la realidad es que no va a ser mucho más de ahí. Mírenlo acá. Aquí yo le dice, en base a ese comportamiento de las actividades productivas, se puede proyectar que la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto en 2025 se colocará entre el rango del 2.5 y 3. En el mejor de los casos, podría quedar alrededor del límite superior, es decir, el 3%. Para eso, ¿qué se tendría que cumplir? Que la economía crezca a un ritmo promedio de por lo menos un 3.2% entre junio y diciembre de este año. 3.2% no es fácil. ¿Por qué no es fácil? Porque hay unos condicionantes externos que limitan esa posibilidad de alcanzar un ritmo de crecimiento, por ejemplo, del 3.5%. Eso va a ser más complicado. Ahora, ¿qué se puede hacer para apoyar el ritmo de crecimiento? Hemos visto que el Banco Central aprobó una nueva inyección de liquidez, es decir, el Banco Central nuevamente se tira arriba a la economía dominicana y trata de salir. Y no es fácil para el Banco Central, lo ha hecho en otras ocasiones, pero ahora tiene otros condicionantes internacionales que le limitan esto y esos condicionantes están vinculados con la política monetaria de los Estados Unidos. Entonces no se le puede pedir todo al Banco Central, no puede hacerlo todo, no puede. Definitivamente el Banco Central no puede hacerlo. Si lo intenta con esta política monetaria zigzagueante, pues expando ahora, luego contraigo para evitar que la tasa de cambio se me vaya de las manos y luego expando nuevamente y luego contraigo. Esa política monetaria zigzagueante tiene consecuencias negativas, Entonces, ¿qué se pudiera hacer? Yo ahora voy a presentarle a ustedes en el próximo segmento lo que serían algunas medidas y la podemos discutir con mucho detalle, medidas para tratar de estimular el ritmo de crecimiento que no venga por el lado monetario, para evitar que se pueda romper la estabilidad macroeconómica generando una excesiva volatilidad. Vámonos a la pausa y retornamos en breve con más Tecnopol.